Ser podcast. Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. No sé si usted lo recuerda, ministra, pero hace justo un año, usted y yo estábamos aquí haciendo esta entrevista exactamente la noche en la que el Congreso le tumbó al Gobierno el decreto con las pensiones y con el resto de medidas. Exactamente esa noche estábamos usted y yo aquí haciendo esta entrevista. O sea, estamos viviendo un auténtico déjà vu y viendo al PP en pensiones. Quiero decir, esto es la pura hemeroteca del Partido Popular en pensiones. Una vez más, Aimar lo ha vuelto a hacer. Y ustedes también han presentado un decreto con un montón de medidas, sabiendo que el Partido Popular y Junts no le iban a aprobar ese decreto ómnibus con todo junto. Han vuelto a hacer exactamente lo mismo que el año pasado, unos y otros. Bueno, yo creo que es importante que todos seamos conscientes de que el Congreso de los Diputados es el Congreso que ha votado a la sociedad española y que refleja al país. Todos tenemos que ser conscientes de eso. El Gobierno es consciente de su minoría parlamentaria trabajando todos los días para alcanzar acuerdos que mejoran la vida de la gente, en este caso de más de 10 millones de pensionistas que ven revalorizada su pensión un 2,7% y hasta un 11% los más vulnerables. Todos, también el Partido Popular tiene que ser consciente de esa composición parlamentaria y que la mayoría de los grupos políticos quieren sacar adelante un importantísimo escudo social que es lo que hoy se ha sometido a votación. Prorrogar las ayudas de la DANA, más médicos de atención primaria, la jubilación anticipada de bomberos y agentes forestales que protegieron nuestras vidas y nuestros campos y nuestros pueblos en el pasado verano en los incendios, el bono eléctrico, las medidas para proteger a los más vulnerables de desahucios. Es que eso es lo que se quería por parte de muchos grupos políticos, además de algo tan importante como revalorizar los pensiones. Y el Partido Popular ha vuelto a decir que no. ¿No habría sido más fácil si el PP les estaba diciendo, oye, si me presentas esto por separado, yo lo voto? ¿No habría sido más fácil tramitarlo por separado y haberlo llevado por separado? Pero y amarrar los votos. ¿Sabe lo que pasa? Que es que, insisto, es que el Partido Popular en materia de pensiones se comporta siempre igual. Si llevábamos hace meses escuchando a Feijóo proclamando que quería blindar constitucionalmente la legalización de las pensiones. ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? Si ha vuelto a hacer lo mismo. Si ya hizo una enmienda a la totalidad cuando se garantizó por ley la regularización de las pensiones, aparte de que en el año 2013 las congelaban con ese 0,25. Y cada vez que ha tenido oportunidad ha votado que no. ¿Qué van a hacer ahora ustedes para que esto se revierta? ¿Qué plan B? Decíamos antes, tienen que tener un plan B. ¿Qué van a hacer para que los pensionistas en febrero cobren la pensión con la subida con la que ya lo han cobrado en enero? Bueno, el Gobierno no va a dejar de trabajar y todo lo que tiene que ver con acompañar y dar certidumbre a los pensionistas no va a dejar de trabajar. Pero yo creo que es importante que los pensionistas, que sé que muchos nos están escuchando, sepan que hoy su pensión no está revalorizada y que el principal partido de la oposición ha dejado de trabajar por España y les ha vuelto a dejar tirados. Y lo que estamos haciendo ahora es no vamos a dejar de trabajar y estamos analizando la situación y analizando las posibilidades, las distintas opciones. ¿Entre ellas está el presentarlo por separado, lo que habrán presentado juntos? Bueno, yo creo que es importante que seamos conscientes de lo que ha pasado hoy y, como digo, no vamos a dejar de trabajar y vamos a ver cuáles son los escenarios. ¿Usted les garantiza a los pensionistas españoles que nos están escuchando que la pensión de febrero va a ir con la misma subida que la de enero y que para ello harán lo que haya que hacer? Afortunadamente los pensionistas saben perfectamente el histórico y la hoja de servicios que tenemos las diferentes fuerzas políticas. Y es este Gobierno el que garantizó por ley que lo que sube la cesta de la compra suban las pensiones, en este caso un 2,7%, pero quiero recordar que en el choque inflacionista fue más de un 8%. Todo, sin solución de continuidad, siempre hemos estado ahí. Y más con ese compromiso doblemente reforzado o triplemente reforzado en las pensiones de los más vulnerables, lo que son las orfandad, la viudedad, que van por encima del 11%. Los pensionistas saben bien, porque cuando hemos tenido ocasión de demostrarlo, lo hemos hecho. Y eso es una hoja de servicios que nos permite mirar a los ojos a los pensionistas de este país. Quien tiene que dar explicaciones y explicar lo inexplicable, Aimar, es el Partido Popular. Y Junts también, que ustedes no le quieren atizar, pero vamos, que ha votado lo mismo.
Bien, lo que pasa que está claro que el principal partido de la oposición ha dejado de ser un partido de Estado y los 138 diputados, creo que son del Partido Popular, han dejado de trabajar por España. Y eso es muy grave, Aimar. ¿Y lo de Junts? Bueno, pues evidentemente los grupos políticos tienen que explicar, pero es que el Partido Popular, quiero recordar, que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas de este país, muchas de ellas. Y me gustaría escuchar las explicaciones que la señora Ayuso puede dar a los pensionistas madrileños cuando les ha hurtado con su voto 50 euros al mes, o el señor Azcón a los pensionistas aragoneses, o el señor Moreno Bonilla a los pensionistas y las pensionistas andaluzas. Esa es una gravedad máxima en un partido que tiene responsabilidades de gobierno en comunidades autónomas. Hoy el gobierno del que usted es portavoz ha aprobado ha dado el primer paso, digamos, para la regularización de cientos de miles de personas, inmigrantes que están en situación irregular en nuestro país. ¿Tienen un cálculo exacto de a cuántas personas va a beneficiar esta medida? Bueno, son estimaciones, pero podemos estar hablando de en torno a 500.000 de personas. 500.000 personas. ¿Cuándo se tomó la decisión de hacer esto? Bueno, yo creo que es importante también ser conocedores, yo creo que la ciudadanía lo sabe, de que había una iniciativa de regularización en el Congreso, pues que había aglutinado más de 700.000 firmas, llevaba pues la impronta, por ejemplo, entre otros de Cáritas, y era una iniciativa que estaba metida en un cajón. Salió adelante con el único voto en contra de Vox. 310 votos a favor y 33 votos en contra. O sea, se empezó a tramitar... Abril del 2024. Se empezó a tramitar con el único voto en contra de Vox. Esto es muy importante, porque hay que recordar que en aquellos momentos Feijóo incluso verbalizaba, aparte de votar a favor, la toma en consideración, verbalizaba que el Partido Popular iba a ser sensible con estas personas. Pero se metió en un cajón, estaba absolutamente paralizada. Una de las principales fuerzas políticas... Se metió... Sí, bueno... ustedes tienen el control de la mesa. Bueno, vamos a ver. Quiero decir que estaba... es evidente, y yo creo que todos sabemos, el importantísimo viraje que ha dado el Partido Popular en estos mensajes de política migratoria. Hoy han dicho que van a llevar a Europa la regularización. Una vez más, Feijóo haciendo el ridículo en Europa. Si hace lo mismo que ha hecho con Mercosur, que es votar a favor para luego pedir que se paralice la implementación, es una más de Feijóo contra Feijóo. ¿Les preocupa que los líderes europeos empiecen a hacer preguntas de, oye, ¿qué es esto que haya un país con el que compartimos espacio Schengen que empiece a regularizar a gente? Está abriendo el New York Times ahora mismo, está abriendo su edición digital con la regularización española. Fíjese, en primer lugar, la propia Comisión ya ha comentado que esto se refiere a un asunto de política nacional. Esto, por supuesto, es una regularización que lleva el marco de la legislación absolutamente, y además quiero recordar que, por ejemplo, en los años 2020 y 2021, países como Italia y Portugal también hicieron procesos similares. Quiero decir que con toda tranquilidad del respeto a la normativa y al ordenamiento jurídico. Pero volvamos a lo que estaba intentando explicarle, ¿no? A ese viraje, a ese endurecimiento, más que nada porque le ha marcado el paso Vox, porque en todos estos meses en los que había muchísimas personas esperando a que esa iniciativa viera la luz, el Partido Popular ha pactado gobiernos autonómicos con Vox. Es más, ha hecho algo todavía mucho más grave. Hoy escuchaba a la portavoz del Partido Popular en un ejercicio máximo de cinismo, diciendo que ellos abogan por regularizar caso a caso. Quiero recordar que el Partido Popular junto a Vox votó en contra, no hace ni 2 o 3 meses en el Congreso, en contra de una norma que suponía, votó en contra del arraigo, votó a favor de una norma que pretendía eliminar la principal herramienta que a través del reglamento de la ley de extranjería está permitiendo la regularización caso a caso. Esa es la hipocresía máxima del Partido Popular. Votan para eliminar el arraigo y hoy, en ese ejercicio de cinismo, hablan de que ellos son proclives a regularizar caso a caso. Como estaba parada, estaba anclada ahí y metida en un cajón, lo que nos hemos puesto es una fuerza política que evidentemente ha trabajado mucho, como Podemos, y que ha trabajado mucho para que esto viera la luz, y el gobierno también, yo misma, he verbalizado en muchas ocasiones que era muy importante que esta norma pudiera ver la luz, esta ILP en el Congreso, esta iniciativa de regularización. Nos hemos puesto a trabajar y hemos utilizado las herramientas de las que disponemos y hemos puesto ha dado su pistoletazo de salida esta mañana. Dígame una cosa, en Sumar
estaban informados y de acuerdo con que se le diera a Podemos este regalo político de poder hacer ellos el anuncio y capitalizar, por tanto, la regularización? Bueno, fíjese, el gobierno es un órgano colegiado. Quiero decir que cuando el gobierno propone la subida del SMI o impulsa una reforma laboral, evidentemente es una acción de gobierno que tiene también su propia marca en cada uno de los ministerios competentes. Y efectivamente, bueno, pues esto es algo propio del Ministerio de Migraciones y ayer mismo yo también tuve ocasión de hablar con la vicepresidenta y compartir, bueno, pues este trabajo, insisto, que ha dado su pistoletazo de salida. ¿Antes o después de que lo anunciara Irene Montero? No, quiero decir que esto además es algo que es importante que se sepa, ¿no? Se ha iniciado un procedimiento y es ahora a partir de este momento en el que los ministerios van a poder ir haciendo aportaciones hasta que, como he dicho esta mañana, en torno al 8 de abril se pueda abrir de facto ya la solicitud. Pero insisto, yo creo que pues este gobierno toma medidas absolutamente conjuntas y Sumar también, Aimar, fue una fuerza política que votó a favor de esa toma en consideración de la iniciativa que suponía iniciar el proceso de regularización extraordinaria. Preguntas prácticas, porque nos pueden estar escuchando muchas personas a las que les va mucho en esta regularización. ¿Qué van a tener que presentar? Bueno, lo que es importante es que vamos a hacer un procedimiento que sea ágil, fácil, eficaz. Nos hemos puesto deberes a la administración, nos hemos puesto deberes a nosotros mismos para que los plazos sean, como digo, bueno, pues que no haya trabas burocráticas innecesarias, que sea un procedimiento eficaz. Se va a abrir en torno a, más o menos será los primeros días del mes de abril, calculamos, estará abierto hasta el 30 de junio y a partir de ahí, bueno, pues vamos a diseñar un procedimiento específico que es también muy importante, que todo va a estar, bueno, pues en manos, por decirlo de alguna manera, del Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social. Se van a poder pedir estos trámites telemáticamente, también en las delegaciones. O sea, se va a poder hacer por internet. Estamos trabajando para hacer un formulario específico en las delegaciones, subdelegaciones, también en la UTEX, que es la unidad de trámites de extranjería que depende del Ministerio, para que no haya ni colapsos, ni problemas, ni tardanzas, sino que sea un procedimiento ágil y eficaz y que sea un procedimiento de éxito. Si van a tener que, digamos, enfrentarse a por lo menos 500.000 expedientes, y habrá más que se terminen denegando, en 3 meses, que es el plazo que se han dado ustedes, eso es un chiquito trabajo. Quiere decir, van a contratar a gente, van a reforzar, ¿qué gente va, qué profesionales van a abordar esto? Estamos gestionando en la Seguridad Social una prestación tan compleja que pone en solfa diferentes administraciones y organismos como el ingreso mínimo vital. Por eso vamos a dedicar estas próximas semanas, que tenemos ahora tiempo hasta que lo que es la tramitación del Real Decreto, para precisamente diseñar ese procedimiento para que fluya, para que sea eficaz, ágil y que, bueno, pues que sea un procedimiento de éxito. Me ha parecido entenderle antes, confírmemelo, que el migrante va a poder empezar a trabajar ya con todas las de la ley desde el momento en el que se admita a trámite su solicitud. Eso es. No es que se apruebe, no. Se admite a trámite. Se presenta la solicitud, no pueden pasar más de 15 días hábiles hasta que esta solicitud se admita a trámite y desde la admisión a trámite esa persona podrá trabajar en cualquier sector en todo el territorio de nuestro país. Con un contrato normal y corriente. Claro, con un contrato de trabajo. ¿Y si luego se le deniega la solicitud? Tendrá esa posibilidad y vamos, evidentemente, claro, si luego el procedimiento pues tendrá que, habrá los procedimientos, se tendrá que respetar el ordenamiento jurídico. Quiero decir, si luego hay cualquier problema en el procedimiento, bueno, pues efectivamente pues se tendrá que retrotraer y se denegará. Pero lo importante es que desde la admisión a trámite podrá empezar a trabajar. Yo creo que también es muy importante que este proceso es absolutamente compatible con una normativa que tenemos en vigor, que es el reglamento de la Ley de Extranjería, porque esto es un proceso de regularización extraordinaria que tiene una duración de 1 año, pero a partir de ese momento puede producirse el engranaje con las diferentes figuras que tenemos en el reglamento de la Ley de Extranjería. El tema de los antecedentes penales, ¿cómo van a tener que demostrar que no tienen antecedentes penales? Van a tener hay un certificado. Que presentar un certificado con la falta de antecedentes penales en España y en su país de origen. Eso es, hay un certificado que en España, es el certificado propio que se tiene que tramitar, porque es un requisito
también propio de la normativa de la ley de extranjería, el no tener antecedentes penales y no suponer tampoco una amenaza para el orden público, para la seguridad nacional. Se lo digo porque ayer estuvo aquí Yone Belarra y nos dijo que se había pactado ser flexibles con la demostración de que no tienen antecedentes penales. Escuché a Yone y nos estaba refiriendo en que hay determinadas situaciones en las que puede haber dificultad en cuanto al plazo, y en ese sentido, bueno, pues se da la posibilidad que sea la propia administración quien pueda dirigirse al Estado de origen y el poder confirmar efectivamente esa situación. Desde ese punto de vista, porque hay veces que que esos trámites pueden ser más pueden suponer una tardanza que perjudique a la persona. Desde ese punto de vista vamos a tener esa posibilidad de dirigirnos como gobierno al gobierno de origen para poder exigir y comprobar que eso es así. Le quiero leer un tuit que ha publicado hoy el alcalde de Badalona, García Albiol, del PP. Dice: un inmigrante irregular que lleve un año en España, si es detenido, por ejemplo, 10 veces por robar en el metro y está pendiente de juicio, será premiado hoy con la residencia por el gobierno de Sánchez. Claro, si no ha habido juicio, no ha habido condena, no hay antecedentes. Bueno, yo creo que primero, para empezar, las declaraciones que vengan del alcalde de Badalona, que nos ha que tiene también una trayectoria más que cuestionable en todo lo que tiene que ver con manifestaciones racistas y xenófobas, me va a permitir que la ponga en cuarentena. No sé exactamente qué es lo que estaba diciendo. Bueno, dice que al no haber habido juicio... Generando otra vez, generando desinformación quizás, o vinculando la delincuencia con la migración, que es lo que suele ser habitual en personas, en declaraciones que alguna vez lo ha hecho también. ¿Sabe que Vox está agitando la tesis de que esta regularización ustedes la hacen para alterar el censo electoral? Porque dicen, ya los españoles ya no les votan, traen inmigrantes para que les voten. ¿Qué le sugiere esta teoría? Bueno, yo creo que es el modus operandi que está teniendo la ultraderecha, que es llenar de bulos y de desinformación, inoculando miedo al diferente, y porque son postulados racistas y xenófobos que afortunadamente tenemos la ocasión, y lo vamos a seguir haciendo, de con datos y con veracidad desmontar uno a uno. No solamente los escuchamos en el Congreso, como hemos tenido también ocasión de escuchar hoy a algún representante de Vox, también vierten las redes sociales de su odio y de su xenofobia, y eso es lo que combatimos desde el Ministerio, también con el Overaxe, monitorizando esos discursos de odio y poniendo pie en pared y demostrando con datos cada uno de sus desinformaciones y de sus bulos. Que hayan pactado esto con Podemos sin tener necesidad de pactar, porque no hay que votarlo. Por cierto, una cosa así no debería votarse. Vamos a ver, yo creo que es importante que se sepa, la iniciativa legislativa popular, si hubiera salido adelante, lo que hacía era dirigirse, combinar, instar al gobierno a hacer un real decreto. Es lo que estamos haciendo. Estamos modificando el reglamento y respetando absoluta y escrupulosamente la pirámide normativa de nuestro país. Si hubiesen tenido una mayoría parlamentaria holgada, lo habrían pasado esto por el Congreso, ¿no? Pero es que yo creo que es importante que seamos conscientes, por ejemplo, cuando modificamos el reglamento de la ley de extranjería, lo hicimos como se modifican los reglamentos, con reales decretos, porque no es lo mismo una norma con rango de ley que una norma con rango reglamentario. Eso no es ir en contra de la ley, eso es conocer y utilizar las figuras normativas de las que nos hemos dotado todos los españoles. Y una reforma del reglamento de la ley de extranjería se hizo así, por un real decreto, no se convalidó en el Parlamento. Le preguntaba, por ejemplo, por si el hecho de que hayan pactado esto con Podemos implica, o se ha hablado, o se ha negociado, o se ha pactado incluso, que Podemos vaya a aprobar los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo creo que este engranaje, encontrar lugares comunes, es lo que está haciendo este gobierno todo el rato. Y esto siempre es positivo para afrontar lo que venga. Se llame ley de presupuestos, se llame decreto para revalorizar las pensiones, se llame decreto para proteger a vulnerables. Esa es un gobierno del diálogo, un gobierno que tiende la mano y un gobierno que busca, en este caso, a formaciones con las que se comparten valores y con las que se comparten algo tan importante como dignificar y reconocer a personas que están en nuestro país, y eso es engrasar la maquinaria y encontrar lugares y espacios de confianza. ¿Cómo de engrasada está la maquinaria? Que va a haber presupuestos.
Bueno, vamos a trabajar, sabe que ya lo hemos confirmado, que en el primer trimestre que todos los años el gobierno... lo mismo, ministra. Pero fíjese, efectivamente, ¿no? Estamos con presupuestos prorrogados, pero es que eso no está obstando a dar respuesta a la cantidad de desafíos que saben que no son pocos, que estamos afrontando como sociedad. Estamos todos los días poniendo medidas que hoy, por ejemplo, en vez de dar certidumbre y que los pensionistas de este país se vayan a la cama tranquilos, hoy, por culpa del principal partido de la oposición, están llenos de incertidumbre. Hablábamos de inmigración. Quiero que escuche lo que ha dicho el Lehendakari Pradales hoy después de reunirse con Pedro Sánchez. Él también quiere competencias en inmigración en Euskadi. Euskadi tiene que contar con capacidades políticas propias en materia migratoria. Hoy no dispone de las mismas y es fundamental para la cohesión social en Euskadi. ¿Esto se está negociando, delegación de competencias de inmigración para Euskadi? Bueno, no he tenido ocasión de seguir la reunión que ha tenido con el presidente. Bueno, por cierto, una reunión absolutamente dentro de un marco de diálogo. Creo que es la sexta vez que hay encuentros, en este caso del presidente con el Lehendakari. Bueno, dos administraciones que hablan, que dialogan, siempre con el marco constitucional, siempre con el marco, en este caso, del Estatuto de Euskadi. Pero qué positivo me parece, Aimar, que una comunidad autónoma quiera ejercer ese autogobierno dentro del marco constitucional como un ejercicio de responsabilidad en algo tan complejo como lo estamos viendo hoy, como la política migratoria. Qué importante que ante un proceso de regularización extraordinaria haya comunidades autónomas que conocen bien su tejido social y productivo y que quieran dar un paso e implicarse en esa integración de las personas que van a poder ver dignificada su situación, ¿no? Me parece que es algo absolutamente positivo y desde luego, bueno, pues se analizará y tendrá los cauces oportunos, siempre dentro del respeto al ordenamiento y al marco constitucional. Ministra, en calidad de portavoz, el presidente del gobierno no va a acudir el jueves al funeral católico en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz. Mire, el gobierno va a estar representado al máximo nivel. El máximo es el presidente del gobierno. Primero, déjeme, Aimar, que manifieste mi absoluto respeto, mi absoluta empatía y mi absoluta, acompañamiento al dolor de las víctimas del accidente. El gobierno de España va a estar representado al máximo nivel, será la vicepresidenta segunda quien acompañará a sus majestades los reyes y también, en este momento... Vicepresidenta... Primera, María Jesús Montero. Sí, perdóneme, María Jesús Montero, y además acompañado de otros miembros del Ejecutivo que no sé en este momento detallarle. ¿Por qué se ha descartado que vaya el presidente? Bueno, yo creo que es algo absolutamente normal en otras ceremonias religiosas o en otros acontecimientos de esta importancia y de esta relevancia también. Por ejemplo, con el funeral de Gadana. Por ejemplo, la propia María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno. Como le digo, al máximo nivel el gobierno va a estar, y el gobierno está y va a seguir estando siempre al lado de las víctimas. Hemos notado hoy al ministro Óscar Puente en la comparecencia a su lado tras el Consejo de Ministros bastante sorprendido, incómodo con el hecho de que el presidente de la comisión de investigación que tiene que investigar el accidente de Adamuz se esté prodigando por entrevistas y haciendo declaraciones públicas sobre lo que él cree que pasó en el accidente. Bueno, yo, mire, lo que estoy viendo en el ministro de Transportes, en el ministro Óscar Puente, desde el minuto cero, es un absoluto compromiso con la transparencia, con la información, con la empatía con las víctimas. A mí, personalmente, como responsable política, me dignifica absolutamente el ministro Óscar Puente, que está compareciendo, dando todas las informaciones minuto a minuto, en un ejercicio de transparencia, de poder dar las respuestas precisamente a quienes más las necesitan, que son las víctimas. A mí, personalmente, Aimar, me dignifica el ministro Óscar Puente. Si bajo un gobierno del PP hubiese habido un accidente de trenes con 45 muertos y el ministro o la ministra de Transportes la primera noche hubiese dicho que era un accidente extraño porque lo atribuía, no lo atribuía, porque decía, es que se ha renovado completamente la vía, y después a los días hubiésemos sabido que el lugar en el que se produjo el accidente era una soldadura entre un carril renovado y otro no renovado, ¿ustedes estarían pidiendo la dimisión de ese ministro? Mire, yo lo que le puedo decir es que este gobierno, encabezado, por supuesto, el presidente, en este caso liderado también en primera persona por el ministro Óscar Puente, está teniendo un ejercicio de transparencia desde el minuto uno, de información, de empatía, de rendición de cuentas, de eficacia en la respuesta,
que nada tiene que ver con otras respuestas en situaciones, no se pueden tampoco comparar situaciones porque las situaciones no son comparables, pero en otras gestiones de catástrofes bien distintas. Y eso es algo que la ciudadanía lo está viendo claramente. Terminamos, ministra. ¿Cómo lleva su nueva responsabilidad como portavoz? Bueno, pues hoy hace un mes, creo. Y la verdad que es un orgullo ser la voz del Gobierno de España y hoy me va a permitir que en días tan importantes para este país, donde por los mensajes que estoy recibiendo y porque sé que hay mucha gente a la que pues se ha dignificado, pues es especialmente grato ser la voz o la portavoz de este Gobierno, que trabaja todos los días, todos y cada uno de sus integrantes, por mejorar la vida de la gente. Elma Saiz, portavoz del Gobierno. Ministra, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Aimar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.